El 4 de abril de 1945, la cuarta división blindada del general George Patton entró en Ohrdruf, el primer campo de concentración descubierto por el ejército estadounidense en suelo alemán. Los soldados encontraron cuerpos apilados, algunos cubiertos de cal y otros parcialmente incinerados en piras improvisadas. 8 días después, Dwight Eisenhower, Omar Bradley y el propio Patton recorrieron el lugar en persona. Patton no pudo soportar el hedor del hangar donde yacían decenas de cadáveres desnudos y tuvo que salir a vomitar. Eisenhower envió de inmediato un cable a Washington exigiendo que congresistas y periodistas viajaran a Alemania para verlo con sus propios ojos. Sabía que sin testigos, el mundo podría negarse a creer lo que había ocurrido. Pero no fueron los primeros en enfrentarse a ese descubrimiento. El 23 de noviembre de 1944, tropas de la segunda división blindada del general Philippe Leclerc entraron en Estrasburgo y registraron el Instituto Anatómico de la Universidad del Reich. En los sótanos encontraron 86 cuerpos judíos sumergidos en cubas de alcohol, 57 hombres y 29 mujeres deportados desde Auschwitz. Habían sido asesinados siguiendo las órdenes del profesor August Hirt, capitán de las SS, que pretendía crear una colección de esqueletos destinada a demostrar la supuesta inferioridad racial judía. Los soldados franceses documentaron lo que encontraron, tomaron fotografías y siguieron avanzando. Este documental revela lo que el mundo vio cuando los campos nazis quedaron al descubierto. El decreto de Himmler: ningún prisionero debe caer en manos enemigas. Para entender lo que los aliados encontraron en la primavera de 1945, hay que entender primero lo que el sistema de campos nazis era, cómo había crecido y por qué comenzó a desmoronarse antes de que ningún soldado occidental cruzara sus verjas. Todo empezó con una función relativamente sencilla. Cuando Hitler llegó al poder en enero de 1933, las SS establecieron Dachau en marzo de ese mismo año, seguido poco después de Oranienburg, Sachsenhausen y Lichtenburg. Su propósito era político: encerrar a los enemigos del régimen, comunistas, socialdemócratas, sindicalistas, periodistas, cualquiera que representara una amenaza real o imaginaria para la consolidación del poder nazi. Eran instrumentos de terror interno, no fábricas de muerte. Eso cambiaría. A medida que Alemania fue ocupando Europa y la guerra se extendió hacia el este, el sistema se transformó en algo cualitativamente diferente. A los presos políticos se sumaron judíos, prisioneros de guerra soviéticos, homosexuales, testigos de Jehová, gitanos, delincuentes comunes y ciudadanos de cada nación ocupada. Pero fue la guerra económica la que provocó la expansión más explosiva del sistema. El Tercer Reich necesitaba mano de obra. Las fábricas de armamento, las minas, las canteras y las obras de construcción requerían trabajadores que la guerra iba consumiendo en los frentes. La solución fue el trabajo esclavo a escala industrial. Los campos dejaron de ser prisiones políticas para convertirse en proveedores de fuerza de trabajo gratuita y desechable. Las cifras reflejan esa transformación con brutal precisión. En septiembre de 1942 había aproximadamente 110.000 prisioneros en los campos de las SS. Un año después, esa cifra casi se había duplicado, alcanzando los 224.000. En enero de 1945 superaba los 700.000. Un campo como Gross-Rosen, en la Baja Silesia, que había comenzado como instalación secundaria, contaba a finales de 1944 con más de 100 subcampos repartidos por toda la región y albergaba cerca de 77.000 internos, casi el 11% de toda la población concentracionaria del Reich. El sistema había desarrollado tentáculos que se extendían por toda la Europa ocupada. Pero no todos los campos eran iguales, y esa distinción es fundamental para entender lo que los aliados terminarían descubriendo. Estaban los campos de concentración, Buchenwald, Dachau, Sachsenhausen, Neuengamme, Ravensbrück, Mauthausen, Stutthof, concebidos para explotar a los internos mediante trabajo forzado y terror sistemático. Muchos morían allí, pero la muerte no era necesariamente el objetivo principal. Y estaban los campos de exterminio puros, Chełmno, Bełżec, Sobibor, Treblinka, instalaciones diseñadas exclusivamente para matar, donde los trenes llegaban con deportados que eran gaseados en cuestión de horas. En conjunto, esos 4 centros de exterminio dieron cuenta de casi 1/3 de todas las víctimas del Holocausto. Las excepciones que combinaban ambas funciones eran Majdanek y Auschwitz.
En este último, construido en la Polonia ocupada como campo de concentración y convertido gradualmente en el mayor centro de exterminio de la historia, alrededor de 1 millón de judíos fueron asesinados en las cámaras de gas. Solo en la primavera de 1944, en el espacio de pocas semanas, 437.000 judíos húngaros fueron deportados allí y eliminados. Ese era el sistema en su fase de pleno funcionamiento. Lo que comenzó a ocurrir a partir del verano de 1944 fue su colapso. El punto de inflexión llegó desde el este. En junio de 1944, el Ejército Rojo lanzó la Operación Bagration, una ofensiva masiva que destruyó el grupo de ejércitos centro-alemán y abrió un agujero irreparable en el frente oriental. En semanas, las líneas alemanas retrocedieron cientos de kilómetros. Para las SS, que administraban una red de campos extendida por Polonia, los países bálticos y la Europa oriental, el avance soviético planteaba un problema urgente. ¿Qué hacer con los prisioneros? La respuesta de Himmler fue inequívoca. El 21 de julio de 1944, un decreto firmado bajo su autoridad ordenaba explícitamente que ningún prisionero debía caer en manos enemigas. La intención era doble: evitar que los supervivientes se convirtieran en testigos de los crímenes cometidos en los campos y mantener la mano de obra esclava disponible para la industria de guerra alemana, que seguía necesitándola desesperadamente incluso mientras el Reich se desmoronaba. El decreto llegó tarde para Majdanek. 3 días después de ser firmado, el Ejército Rojo entró en las afueras de Lublin. Lo que los soldados soviéticos encontraron en Majdanek el 23 de julio de 1944 fue la primera prueba material a gran escala de la maquinaria del exterminio nazi. Las SS habían tenido tiempo de destruir parte de las instalaciones, pero no toda. Las cámaras de gas estaban casi intactas. Los hornos crematorios permanecían en pie. Había una enorme reserva de cenizas humanas y, en los almacenes, 800.000 pares de zapatos de víctimas apilados hasta el techo. Esa cifra sola, 800.000 pares de zapatos, transmitía algo que las palabras difícilmente podían expresar. El Ejército Rojo organizó una visita formal para periodistas 2 días después de la liberación. El corresponsal Konstantin Simonov transmitió su informe aquella misma noche. Un equipo cinematográfico soviético documentó el campo en una película de 40 minutos que fue proyectada en la Unión Soviética y en varios países aliados. Sin embargo, tanto la cobertura soviética como la reacción occidental revelaron algo significativo sobre cómo el mundo procesaría, o no procesaría, lo que estaba viendo. La película soviética priorizaba el sufrimiento de los polacos no judíos y utilizaba simbolismo cristiano, oscureciendo el hecho de que la mayoría de las víctimas de Majdanek eran judíos. Y en Occidente, la respuesta fue el escepticismo. El Daily Mail publicó el relato entre comillas, cuestionando implícitamente el propio término «campo de exterminio». La BBC rechazó el informe del periodista Alexander Wert, que había estado en el campo y visto las instalaciones con sus propios ojos, calificándolo de «propaganda soviética». Uno de los pocos testimonios de aquella liberación que escapa a ese filtro ideológico proviene de Bernhard Storch, un judío polaco que combatía integrado en una unidad del Ejército Rojo. Su división se encontraba entre las que entraron en Majdanek. Las cámaras de gas estaban señalizadas como baño y desinfección, por razones sanitarias. Storch y sus compañeros entraron sin sospechar qué eran aquellos espacios. Fue solo al encontrar los crematorios y los restos de cuerpos humanos cuando comprendieron lo que habían estado mirando. Su unidad fue trasladada rápidamente hacia el frente, primero a Varsovia y después a Berlín. Meses después, en abril de 1945, Storch participaría en la liberación de Sachsenhausen, y esa sería la primera vez que liberaría seres humanos vivos. Tras la caída de Majdanek, las SS aceleraron las evacuaciones en todos los campos que el avance soviético amenazaba. El procedimiento era siempre el mismo. Los prisioneros que podían caminar eran reunidos en columnas y puestos en marcha hacia el interior del Reich. Los que no podían caminar eran ejecutados en el acto o simplemente abandonados a su suerte. En algunas marchas, los guardias mataban a los rezagados directamente en la carretera, sin más procedimiento que un disparo en la nuca y seguir caminando. Estas columnas, que los supervivientes llamarían marchas de la muerte, eran una forma de matar en movimiento.
Miles de personas, ya debilitadas por meses o años de hambre, trabajo forzado y enfermedad, caminaban durante semanas por carreteras heladas con raciones mínimas o sin ninguna, durmiendo al raso en temperaturas bajo cero, avanzando hacia destinos que ni los propios guardias conocían con certeza. Quienes caían eran fusilados. Quienes intentaban escapar eran cazados. Quienes llegaban al destino encontraban campos ya desbordados que no tenían capacidad para recibirlos. George Kaldor, un joven húngaro de 23 años que había llegado a Auschwitz en las deportaciones de 1944, sobrevivió a la evacuación de enero de 1945 por un método tan precario como revelador. Llevaba semanas en la enfermería del campo con fiebre y había conseguido mantenerse allí reabriendo artificialmente la herida de su pie cada vez que comenzaba a sanar, para evitar ser declarado recuperado y enviado al trabajo. Cuando las SS comenzaron a evacuar el campo, Kaldor se vistió con ropa civil encontrada en los almacenes y se escondió con otro prisionero en un refugio antiaéreo. Desde allí, durante horas, observó pasar columnas de SS, soldados regulares, tanques y civiles alemanes en retirada desordenada. Cuando los rusos llegaron y Kaldor regresó al campo, de los 400 enfermos que habían quedado atrás, solo sobrevivían unos 200. El resto había muerto de inanición y tifus en los días transcurridos desde la evacuación. Los soldados soviéticos los alimentaron con comida tomada de los aldeanos de los alrededores y les dijeron que caminaran, en el estado en que estaban, hasta Cracovia. El destino de la mayoría de las marchas era Bergen-Belsen, Dachau, Buchenwald o Mauthausen, campos situados en el interior de Alemania y Austria que recibieron en cuestión de semanas a decenas de miles de personas que llegaban en condiciones extremas. Bergen-Belsen había sido concebido para albergar, en condiciones de funcionamiento normal, a unos 10.000 internos. En febrero y marzo de 1945, su población superaba los 60.000. El agua, la comida y el saneamiento colapsaron. Las epidemias de tifus se extendieron sin posibilidad de contención. Solo en marzo de 1945 murieron allí 18.000 personas. Un historiador describió Dachau en abril de 1945 como un campo que ya no podía distinguirse de los lugares de matanza masiva. No era una exageración retórica, era una descripción técnicamente precisa de lo que la saturación y el abandono habían producido. Había una paradoja cruel en la composición de quienes marchaban. Los prisioneros que en enero de 1945 se encontraban en condiciones de salud relativamente mejores no eran los que habían recibido un trato más humano, sino los que habían sido asignados a trabajos de producción armamentística. El trabajo esclavo en las fábricas, aunque brutal, garantizaba al menos una ración mínima de supervivencia, porque un trabajador muerto no producía nada. Muchos de estos prisioneros, judíos y no judíos, habían logrado mantenerse con vida hasta el último invierno de la guerra. Pero tampoco ellos escaparon a las marchas. Los subcampos de Gross-Rosen, Neuengamme o Mauthausen vaciaron sus instalaciones en las últimas semanas del Reich y enviaron a sus internos en columnas o en trenes que tardaban 3 semanas en llegar a su destino y cuyos vagones llegaban llenos de cadáveres. El capítulo más documentado de las primeras liberaciones soviéticas no fue Majdanek, sino Auschwitz, y lo que ocurrió allí el 27 de enero de 1945 desmiente la imagen de rescate heroico que la fecha evoca en la memoria colectiva. Para cuando los soldados de la 322ª División de Fusileros del Ejército Rojo llegaron al vasto complejo, las SS habían forzado a unos 65.000 prisioneros a marchar hacia el oeste en los días anteriores. Los muertos en esa marcha y en las semanas previas sumaban decenas de miles. En el interior del campo, dispersos en un complejo de enorme extensión, los soviéticos encontraron aproximadamente 7.000 personas demasiado enfermas para haber podido caminar. No era fácil localizarlas. Muchas estaban inconscientes en barracones donde los cadáveres y los vivos yacían juntos sin que pudiera distinguirse fácilmente entre unos y otros. Eva Moz-Skor tenía 10 años cuando llegaron los soldados. Años después, recordaría la escena con una precisión que ningún informe oficial podría igualar. Corrieron hacia los soldados y ellos les dieron abrazos, galletas y chocolate. Esa niña había sobrevivido los experimentos del doctor Joseph Mengele junto a su hermana gemela. Un abrazo de un soldado desconocido era, en ese momento, algo que no tenía equivalente en su experiencia reciente. Gerhard Durlacher, que más tarde se convertiría en profesor de sociología en Ámsterdam, vivió la liberación a través de la fiebre que aún lo consumía.
Recordaba caras de soldados asomándose como chicos tímidos, hombres y mujeres alemanes envolviéndolos en mantas grises y depositándolos con cuidado en camiones. Le llevaría semanas recuperarse lo suficiente para viajar de vuelta a su ciudad natal en los Países Bajos, donde la recepción sería fría. Nadie quería escuchar lo que había vivido. Las SS habían destruido la mayor parte de los archivos de Auschwitz antes de retirarse. Pero no habían podido destruirlo todo. Los soviéticos encontraron en los almacenes del campo 836.000 prendas de mujer, 348.000 prendas de hombre y 38.000 pares de zapatos de niños, junto con toneladas de cabello humano preparado para su uso industrial. Esas cifras describían, con más elocuencia que cualquier testimonio, la escala de lo que había ocurrido allí. El mundo tardaría décadas en comprender plenamente lo que fue documentado aquel enero de 1945. A lo largo de los meses siguientes, el Ejército Rojo fue liberando otros campos a medida que avanzaba hacia Berlín. Ravensbrück, el principal campo para mujeres del sistema, cayó en abril. Stutthof, Gross-Rosen y Theresienstadt, en mayo. En la mayoría de ellos, los internos habían sido evacuados antes de la llegada soviética, y lo que encontraban los soldados eran los demasiado enfermos para moverse y los vestigios físicos de lo que el campo había sido. En los territorios donde habían funcionado los campos de exterminio puros de Treblinka, Sobibor y Beujek, las SS habían tenido tiempo suficiente para arrasar las instalaciones. Quedaban fosas, cenizas y restos de construcciones que exigían un esfuerzo de interpretación para revelar su verdadera naturaleza. La cobertura soviética de todas estas liberaciones estuvo siempre condicionada por los objetivos políticos del Estado. Las víctimas eran presentadas en términos nacionales, como ciudadanos soviéticos o polacos que habían sufrido bajo el ocupante nazi, no como judíos exterminados en aplicación de una política genocida específicamente dirigida contra ellos. Esta omisión, calculada y sistemática, no era solo propaganda de guerra. Respondía a los intereses del régimen soviético en construcción, que no tenía ningún interés en reconocer la especificidad del Holocausto como crimen dirigido contra un grupo étnico. Las consecuencias de esa distorsión se extenderían durante décadas, contribuyendo a retrasar la comprensión del Holocausto como lo que realmente fue. Para la primavera de 1945, cuando los ejércitos occidentales comenzaron su avance en profundidad por Alemania, el sistema de campos llevaba meses en proceso de colapso. Lo que los soldados americanos y británicos encontrarían al otro lado de las verjas no era el sistema en funcionamiento, sino el resultado de su derrumbe. Campos desbordados más allá de cualquier capacidad, epidemias sin control, montañas de cadáveres y decenas de miles de supervivientes que habían llegado allí después de semanas de marcha. Comprender ese contexto es comprender por qué lo que vieron los dejó sin palabras. No estaban descubriendo únicamente un crimen. Estaban descubriendo el final de un proceso que llevaba 12 años en marcha y cuya magnitud real apenas empezaba a hacerse visible. Lo que la Cuarta División Blindada de Patton encontró al otro lado de la verja. Cuando los ejércitos aliados cruzaron las fronteras de Alemania en el otoño de 1944, la mayoría de los soldados tenían una imagen vaga de lo que eran los campos de concentración nazis. Habían leído algo en los periódicos, oído hablar de lugares donde el régimen encerraba a sus enemigos políticos. Pero esa imagen, construida a partir de fragmentos de información y de la experiencia de una guerra convencional, no les preparaba en absoluto para lo que estaban a punto de encontrar. El problema no era solo la ignorancia. Era que ningún marco mental disponible permitía anticipar la escala de lo que el Tercer Reich había construido durante 12 años. El primer encuentro occidental con un campo de concentración en suelo europeo ocurrió en noviembre de 1944, cuando tropas francesas de la segunda división blindada del general Leclerc entraron en Natzweiler-Struthof, en los Vosgos alsacianos. Lo que encontraron allí era perturbador. Evidencia de torturas, ejecuciones, y en los sótanos del Instituto Anatómico de la Universidad de Estrasburgo, 86 cuerpos judíos sumergidos en cubas de alcohol, gaseados personalmente por el comandante Joseph Kramer siguiendo las órdenes del profesor August Hirt, quien pretendía construir una colección de esqueletos para demostrar la inferioridad racial judía. Era un crimen de una frialdad científica que debería haber activado todas las alarmas. No lo hizo. Los soldados y reporteros que accedieron al campo carecían del contexto necesario para interpretar lo que veían. Lo registraron, lo fotografiaron y siguieron avanzando. El campo fue catalogado como un caso aislado,
una aberración dentro del contexto general de una guerra que ya había producido suficientes horrores. Esa evaluación era comprensible y estaba completamente equivocada. El error comenzó a hacerse insostenible el 4 de abril de 1945, cuando elementos de la 4ª División Blindada del Tercer Ejército del general Patton se aproximaron a una pequeña localidad al suroeste de Weimar llamada Ohrdruf. Lo que encontraron no era un campo principal del sistema, sino un subcampo de Buchenwald, pero lo que había dentro fue suficiente para que ninguno de los soldados que lo vieron pudiera volver a pensar en la guerra de la misma manera. Las SS habían evacuado el campo días antes. Los 9.000 internos que podían caminar habían sido forzados a marchar hacia Buchenwald. Los 4.000 que no podían caminar habían sido matados o abandonados a su suerte. Los americanos entraron en un recinto donde los cuerpos estaban apilados en todas partes, dificultando el paso. Uno de los soldados de la división lo recordaría años después con una precisión que revela cuán lejos estaba su imagen previa de la realidad. Había oído hablar de los campos, naturalmente, pero se los había imaginado como grandes instalaciones de trabajo con mano de obra esclava, con 3 comidas al día y una cama por la noche a cambio de trabajo no remunerado. Lo que había en Ohrdruf no tenía nada que ver con esa imagen. La noticia llegó a los mandos. El 12 de abril, 8 días después de la entrada inicial, el general Dwight D. Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa, visitó Ohrdruf en persona, acompañado por el general Omar Bradley y el propio Patton. Los 3 eran hombres que habían visto la guerra de cerca durante años. Ninguno estaba preparado para Ohrdruf. Patton no pudo soportar la visión de los crematorios y tuvo que retirarse. Eisenhower recorrió el campo en silencio y cuando salió tomó una decisión que resultaría históricamente decisiva. Entendió de inmediato que lo que había visto no podía quedar sin testigos, porque sabía, con la lucidez de quien lleva años en combate, que cuando terminara la guerra habría quienes negarían que todo aquello había existido. Esa misma tarde ordenó que todas las tropas americanas de la zona que no estuvieran en línea de combate visitaran el campo. Y envió telegramas a Londres y a Washington instando a congresistas, parlamentarios y periodistas a volar a Alemania. Sus palabras en esos telegramas eran inequívocas. Todos los informes escritos hasta entonces no pintaban el horror completo. Necesitaba que el mundo lo viera con sus propios ojos antes de que la memoria comenzara a difuminarse. A sus soldados les dijo algo más directo aún. Se nos dice que el soldado americano no sabe por qué lucha. Ahora, al menos, sabrá contra qué lucha. Al día siguiente de Ohrdruf, las tropas americanas llegaron a otro campo en las montañas del Harz, en el centro de Alemania. Dora Nordhausen era un lugar diferente a Ohrdruf, y su diferencia revelaba algo que los soldados aún no acababan de comprender. Que los campos no eran instalaciones improvisadas, sino piezas de un sistema industrial deliberado. Algunos soldados describieron haber notado el olor desde 25 kilómetros de distancia, flotando en el aire de un modo que solo cobró sentido cuando llegaron al recinto. En Dora Nordhausen no había cámaras de gas. Lo que había era una red de fábricas subterráneas excavadas en la roca donde miles de trabajadores esclavos habían producido los cohetes V2 que el Reich lanzaba sobre Londres y Amberes. Los prisioneros trabajaban bajo tierra en condiciones de oscuridad, frío y hambre extrema, en turnos de hasta 18 horas. Los americanos encontraron 2.700 cuerpos sin enterrar y unos 3.000 supervivientes en condiciones de extrema debilidad. Dora Nordhausen era la demostración de algo que los reporteros comenzaron a articular en esos días. Los campos no existían al margen de la economía alemana. Eran parte de ella. Las mismas armas que habían caído sobre ciudades aliadas habían sido fabricadas por prisioneros que morían en el proceso. El horror no era una excrecencia lateral del nazismo. Era uno de sus mecanismos de funcionamiento. El 11 de abril de 1945, un día antes de la visita de Eisenhower a Ohrdruf, tropas de la 80ª División de Infantería Americana entraron en Buchenwald, el campo principal del que Ohrdruf era un satélite. Si Ohrdruf había sido el primer shock, Buchenwald fue el momento en que la escala del sistema empezó a hacerse visible. Buchenwald había sido establecido en 1937 en las colinas de Lettersberg, a pocos kilómetros de Weimar, la ciudad que representaba lo mejor de la cultura alemana clásica. Durante casi 8 años había funcionado como campo de concentración para prisioneros políticos alemanes, luego para judíos, luego para ciudadanos de cada país que Alemania fue ocupando. En los primeros meses de 1945,
con las marchas de la muerte descargando en él a decenas de miles de prisioneros evacuados desde el este, su población había llegado a 44.000 personas. Las SS habían logrado transferir en tren a 23.000 de ellos en los días previos a la llegada americana. Aún así, cuando las tropas entraron encontraron a más de 20.000 personas vivas, en condiciones que oscilaban entre la debilidad extrema y la muerte inminente. Louis Blatz tenía 18 años y era soldado de la 80ª División cuando entró en Buchenwald el 12 de abril. Recordaba el olor antes que nada. Los crematorios todavía tenían cuerpos ardiendo, y ese olor impregnaba todo el campo. Era difícil respirar. Y aunque era un alivio alejarse, no podías olvidar. Esa mezcla de alivio y culpa por querer alejarse, de horror y de incapacidad para procesar lo visto, aparece en prácticamente todos los testimonios de los soldados que entraron en los campos en esas semanas. No era cobardía. Era la reacción normal de seres humanos ante algo para lo que no existía preparación posible. La dimensión pública del descubrimiento de Buchenwald fue diferente a la de los campos anteriores, porque allí estaba Edward R. Murrow. El corresponsal de la CBS era la voz radiofónica más reconocida de Estados Unidos, forjada durante los años del Blitz de Londres. Su informe desde Buchenwald, emitido el 15 de abril, comenzaba con una advertencia. Lo que estaba a punto de describir era difícil de creer, y si los oyentes decidían no creerlo, él lo entendería. Luego describió lo que había visto con la precisión de quien entiende que las palabras son lo único que puede hacer ese día. El informe sacudió a la audiencia americana. Murrow lo tituló con una cifra que lo decía todo. Morían 900 al día en el mejor campo de la muerte nazi. Entre los supervivientes de Buchenwald había un joven escritor rumano de 16 años llamado Elie Wiesel, que había llegado tras la evacuación de Auschwitz en enero. Había otros de casi todos los países ocupados de Europa. Uno de ellos, Baruch Gewirtz, le dijo al periodista Percy Knaud que lo habían maldecido con el recuerdo de todos los muertos, y que aunque saliera de Buchenwald nunca se sentiría libre. Era una frase que los soldados y periodistas apenas comenzaban a entender. La liberación física de un campo no liberaba a quien había sobrevivido en él. Eisenhower ordenó que ciudadanos alemanes de la región visitaran Buchenwald. Quería testigos alemanes, convencido de que la negación posterior sería inevitable si no lo sabía. El alcalde de Weimar y su esposa recorrieron el campo. Ella dijo que no había sabido nada. Él se suicidó días después. A medida que los ejércitos avanzaban hacia el este y el sur de Alemania durante las semanas siguientes, los descubrimientos se acumulaban con una cadencia que no dejaba tiempo para el procesamiento. Cada campo confirmaba lo que el anterior había insinuado. No eran incidentes aislados. Eran nodos de una red. El 23 de abril, la 90ª División de Infantería Americana liberó Flossenbürg, en Baviera. Cuando los americanos llegaron encontraron el camino hacia el recinto sembrado de cadáveres. Pero lo que hacía a Flossenbürg particularmente revelador era lo que había ocurrido allí días antes. Las SS habían ejecutado al almirante Wilhelm Canaris, al general Hans Oster y al teólogo Dietrich Bonhoeffer, entre otros conspiradores contra Hitler, para eliminar testigos en las horas finales del régimen. El sistema de campos no había sido solo una máquina de exterminio masivo. También había sido la cárcel particular del régimen para sus propios enemigos internos. El 15 de abril de 1945, el regimiento antitanque 63 del ejército británico llegó a un campo en el norte de Alemania, cerca de la ciudad de Bergen, que se convertiría en el símbolo más reconocible de las liberaciones para la opinión pública británica. Bergen-Belsen no había sido diseñado como campo de exterminio. Había sido abierto en 1943 para prisioneros que el Reich consideraba útiles como moneda de cambio en negociaciones diplomáticas. Esa función original no explicaba lo que los soldados encontraron al cruzar la verja. El colapso del frente este había convertido Bergen-Belsen en el destino final de decenas de miles de supervivientes de las marchas de la muerte, evacuados de Auschwitz-Birkenau, Stutthof y Gross-Rosen. La administración de las SS se había desintegrado semanas antes. No había agua corriente ni saneamiento funcional. Las epidemias de tifus, tuberculosis y disentería se propagaban sin control. Solo en marzo de 1945 habían muerto allí 18.000 personas. El capitán Derrick Sington fue uno de los primeros oficiales británicos en entrar. Había intentado prepararse mentalmente para lo que podría encontrar, pero descubrió que esa preparación no servía de nada.
Describió una muchedumbre apiñada contra los alambres de espino, con las cabezas rapadas y los trajes a rayas de los campos, que a sus ojos parecía haber sido despojada de toda humanidad reconocible. Era una observación que reflejaba tanto el estado de los supervivientes como la dificultad del observador para procesar lo que veía. Sinton notó algo más. El comandante del campo, Joseph Kramer, había permanecido esperando la llegada de los británicos en lugar de huir. Quizás no comprendía que al hacerlo se exponía a ser juzgado y ejecutado. Ofreció a los oficiales británicos lo que describió como su colaboración. La recibieron con desdén. Los británicos encontraron dos zonas diferenciadas. En la primera, que los propios soldados llamaron el campo del horror, había unos 40.000 hombres, mujeres y niños moribundos entre montañas de cadáveres que nadie había tenido ya capacidad de enterrar. En la segunda zona, adaptada recientemente de un campo de entrenamiento militar cercano, otros 16.000 internos estaban hambrientos y enfermos, pero no habían sido alcanzados por las peores epidemias. La distinción era relevante para los equipos médicos que llegaron días después, porque marcaba la diferencia entre quienes podían ser salvados y quienes probablemente no. El rabino militar Leslie Hartman entró al campo el 17 de abril y exclamó que los muertos estaban caminando. La prisionera que lo acompañaba lo corrigió sin dramatismo. «No están muertos», le dijo, «pero pronto lo estarán». Esa frase contenía una precisión clínica que los médicos militares confirmarían en los días siguientes. De los aproximadamente 60.000 internos encontrados vivos en Bergen-Belsen, más de 10.000 murieron en las semanas posteriores a la liberación. Estaban demasiado débiles para sobrevivir incluso con atención médica. La liberación había llegado demasiado tarde para ellos. El teniente coronel M.W. Gonin, oficial médico británico, dejó en su informe una descripción que ha sobrevivido como uno de los documentos más directos de lo que significó Bergen-Belsen para quienes lo vieron. Pilas de cadáveres desnudos, una mujer demasiado débil para ponerse de pie apoyada en ellos mientras cocinaba sobre un fuego abierto, hombres y mujeres acuclillados en cualquier lugar aliviando la disentería que los consumía, otra mujer lavándose en agua de un depósito en el que flotaban los restos de un niño. Gonin no estaba escribiendo literatura, estaba redactando un informe militar. La distancia entre el género y el contenido decía algo sobre la magnitud de lo que estaba documentando. El impacto en la opinión pública británica llegó a través de la radio. Richard Dimbleby, corresponsal de la BBC, transmitió su informe desde Bergen-Belsen el 19 de abril de 1945. Se convirtió en uno de los momentos radiofónicos más importantes de la historia británica del siglo XX. Sin embargo, la versión emitida había sido editada. La mención específica a miles de judíos que aparecía en el texto original de Dimbleby fue eliminada antes de la emisión. La invisibilización de la identidad judía de las víctimas no era exclusiva de la cobertura soviética. Era un patrón que se repetiría en la cobertura aliada de múltiples liberaciones, con consecuencias que tardaron décadas en comprenderse plenamente. 4 días antes de que los británicos entraran en Bergen-Belsen, el 29 de abril de 1945, tropas de la 7ª y la 42ª Divisiones de Infantería Americana llegaron a Dachau. Era el campo más antiguo del sistema, fundado en marzo de 1933, semanas después de que Hitler asumiera el poder, y durante 12 años había funcionado como el prototipo sobre el que se modelaron todos los demás. Llegar a Dachau no era llegar al último eslabón de una cadena. Era llegar al principio de todo. Antes de entrar al recinto, los soldados encontraron algo que los detuvo. En las vías del tren junto al campo había un convoy de decenas de vagones de carga. Dentro, entre 2.000 y 3.000 cadáveres. Los prisioneros habían sido transportados desde Buchenwald en un viaje que había durado 3 semanas, bajo condiciones de inanición extrema, sin agua, sin posibilidad de moverse, muriendo uno tras otro en el interior de los vagones sellados. Ese convoy, que no era el campo sino el camino hacia él, se convertiría en una de las imágenes más reproducidas de la liberación de Dachau. El primer teniente William Cowling fue uno de los primeros en cruzar la verja junto a 2 periodistas. Lo que describió no fue silencio ni horror estático, sino movimiento. Una avalancha humana de personas delgadas, sucias y hambrientas que se abalanzaron sobre ellos intentando estrecharles la mano, besarles las manos o la cara, tocar simplemente su ropa. Algunos los lanzaron al aire gritando en docenas de idiomas distintos. Muchos lloraban. Eran más de 30.000 personas que llevaban años viviendo bajo un sistema diseñado para destruirlos y estaban respondiendo a la presencia de 2 soldados y un periodista con todo lo que les quedaba. El médico Marcus Smith llegó al día siguiente con un equipo de personas desplazadas del ejército.
Su descripción capturaba algo que los informes militares raramente conseguían: la sensación de irrealidad de quien llega sin haber visto nada semejante. Anotó que el hedor estaba más allá de la experiencia, que reaccionaban con incredulidad, que su conductor dijo que incluso los pueblos primitivos dan una sepultura digna a sus muertos y a los muertos de sus enemigos. Cerró los ojos, escribió, y pensó que aquello no podía ser el siglo XX. Pero la reacción en Dachau no fue solo de horror y compasión. Algunos soldados americanos ejecutaron a guardias de las SS capturados. Las ejecuciones fueron documentadas, algunas filmadas. Resultaron en investigaciones militares posteriores. Era una de las cuestiones morales más difíciles que planteaban las liberaciones. La violencia de los liberadores frente a los victimarios era emocionalmente comprensible para cualquiera que hubiera cruzado aquella verja, pero ponía en cuestión los principios del Estado de Derecho que los aliados afirmaban defender. No había respuesta fácil. El sacerdote Leland Loving describió la primera formación libre al atardecer. 32.000 prisioneros de pie para el recuento, la primera vez en años que aquello ocurría sin golpes ni amenazas. El 5 de mayo de 1945, 3 días antes del armisticio, la 11ª División Blindada del Tercer Ejército Americano liberó Mauthausen, en Austria, el campo más duro del sistema según la clasificación interna de las propias SS. Había sido establecido en 1938 junto a una cantera de granito en las orillas del Danubio, y durante 7 años había recibido a los prisioneros que el Reich consideraba irrecuperables, la categoría más severa del sistema concentracionario, reservada para quienes debían morir trabajando. La cantera tenía una escalera de 186 peldaños que los prisioneros subían cargando bloques de granito. Los vivientes la llamaban la escalera de los paracaidistas. George Sherman tenía 19 años y era de Brooklyn. Estaba de patrulla cerca de Linz cuando notó el olor. Había leído algo sobre los campos en el Stars and Stripes, pero cuando llegó a Mauthausen no tenía palabras. El sargento mayor Albert Kosiek describió lo que vio al otro lado de la valla. Cientos de personas que se volvieron locas de alegría, algunos cubiertos solo con mantas, otros completamente desnudos, hombres y mujeres mezclados. Algunos no podían haber pesado más de 40 libras. El comandante del campo, Franz Zireis, fue localizado 5 días después de la liberación. Cuando los soldados se acercaron a arrestarlo, abrió fuego. Fue herido de gravedad y murió en un hospital militar americano, después de dar una declaración final en la que intentó trasladar la responsabilidad a superiores y colegas. Era el mismo patrón que se repetiría en los juicios de los años siguientes. Los ciudadanos de Mauthausen fueron obligados a entrar al campo y hacerse cargo del enterramiento de los cadáveres. Era la misma decisión que Eisenhower había tomado en Ohrdruf y Buchenwald: crear testigos que no pudieran negar después lo que el régimen había hecho a pocos kilómetros de sus casas. El subcampo de Ebensee, liberado el día siguiente, añadía otra dimensión. Allí, miles de prisioneros habían excavado túneles subterráneos para albergar fábricas de armamento. Cuando los americanos llegaron, varios supervivientes murieron al intentar comer los alimentos que los soldados les ofrecían. Sus organismos, después de meses de hambre severa, no podían procesarlos. El descubrimiento de los campos no terminó con Mauthausen ni con Dachau. Continuó durante días, hasta el armisticio y más allá. En los primeros días de mayo, tropas americanas encontraron Gunskirchen, otro subcampo de Mauthausen, situado en un bosque de Austria, donde los supervivientes estaban en un estado tan extremo que un joven soldado recordó no poder distinguir si estaba hablando con un hombre o con una mujer. Woebelin, en el norte de Alemania, dejó en los soldados que lo descubrieron un olor que describieron como imposible de olvidar. Landsberg, cerca de Múnich, produjo en sus libertadores la misma sensación de que lo que veían no podía estar ocurriendo en el siglo XX. El caso de Neuengamme, cerca de Hamburgo, añadía una tragedia de naturaleza diferente. Las SS habían evacuado a los internos cargándolos en 3 barcos anclados en la bahía de Lübeck, el Cap Arcona, el Thielbeck y el Deutschland. El 3 de mayo de 1945, la aviación británica, sin saber que los barcos transportaban prisioneros de campos de concentración, los bombardeó. Entre 6.000 y 7.000 personas que habían sobrevivido al campo murieron a manos aliadas, por error, 5 días antes del armisticio. Era uno de los episodios más perturbadores del periodo de las liberaciones, y uno de los menos recordados. El sistema nazi había conseguido matar a sus víctimas con bombas enemigas en las horas finales de la guerra. Theresienstadt, en Checoslovaquia, fue el último campo importante en ser liberado, el 9 de mayo de 1945, el día después del armisticio formal.
había funcionado durante años como campo modelo, utilizado por las SS para engañar a inspectores de la Cruz Roja sobre las condiciones reales del sistema concentracionario. Detrás de esa fachada había servido también como campo de tránsito hacia Auschwitz. Rebecca C., una superviviente de Theresienstadt, entrevistada décadas después, expresó la paradoja de la liberación con una claridad que ningún informe histórico podría igualar. Era una persona liberada del Holocausto que no podía sentir alegría, porque daba gracias a Dios por haber sobrevivido, pero no sabía cómo agradecerle haber perdido a todo el mundo. En el espacio de 6 semanas, entre el 4 de abril y el 8 de mayo de 1945, los ejércitos aliados habían cruzado las verjas de docenas de campos de concentración y cientos de subcampos repartidos por Alemania y Austria. Lo que habían encontrado era el resultado de un colapso, pero también la evidencia material de un sistema que había funcionado durante 12 años con una eficiencia deliberada y una brutalidad sistemática. Cada campo confirmaba lo que el anterior había sugerido. Cada liberación ampliaba la comprensión de la red, y la red era mucho mayor, mucho más antigua y mucho más racional de lo que nadie había querido imaginar. Los soldados que sobrevivieron a esas semanas regresaron marcados de una manera que la guerra convencional no había producido. No era solo el horror de lo visto, era la dificultad de encontrar un lenguaje para transmitirlo, la sensación de que las palabras disponibles no alcanzaban para describir lo que sus ojos habían registrado. El médico Marcus Smith lo había dicho en Dachau. Intentó recordar los atributos redentores del hombre, y ninguno acudió a su mente. Era una frase que capturaba algo más que la experiencia de un solo campo. Capturaba el momento en que una generación de soldados, periodistas y médicos descubrió que el mundo que creían conocer era más oscuro de lo que habían imaginado, y que esa oscuridad no había sido accidental sino construida, planificada y ejecutada metódicamente durante más de una década por un Estado moderno en el corazón de Europa. Lo que vendría después, el socorro a los supervivientes, los juicios, el duelo colectivo de un continente, comenzaría a construirse sobre esa comprensión. Pero primero había que sobrevivir al peso de haberla adquirido. Las SS enterrando cadáveres bajo órdenes británicas en Bergen-Belsen. Cuando el regimiento antitanque 63 cruzó las verjas de Bergen-Belsen el 15 de abril de 1945, la guerra militar había terminado para sus soldados. Lo que comenzaba era otra cosa, una emergencia médica de una escala que ningún ejército había enfrentado antes, en condiciones que ningún manual de campaña describía. Los médicos militares británicos que llegaron en las horas siguientes no encontraron un campo liberado. Encontraron un campo en proceso activo de morir. Bergen-Belsen llevaba meses funcionando más allá de cualquier límite. Las epidemias de tifus, disentería y tuberculosis corrían sin control por barracones diseñados para cientos de personas que ahora alojaban a miles. No había agua corriente funcional, no había saneamiento, los cadáveres llevaban días, en algunos casos semanas, sin ser enterrados. Lo que el brigadier Glyn Hughes, oficial médico en jefe del Segundo Ejército Británico, describió al entrar, era un escenario donde la distinción entre los vivos y los muertos no era siempre inmediatamente visible. Sus estimaciones iniciales apuntaban a que el campo necesitaría recursos médicos equivalentes a los de una ciudad de 60.000 habitantes en estado de desastre total. El ejército británico no los tenía. Las primeras decisiones que los médicos tuvieron que tomar eran las que ningún médico quiere tomar. Con recursos limitados y decenas de miles de pacientes, había que establecer un sistema de triaje que determinara a quién intentar salvar y a quién no. Los internos fueron clasificados en categorías según sus posibilidades reales de supervivencia. Quienes estaban demasiado débiles para sobrevivir, incluso con atención médica intensiva, quedaron al margen de los recursos disponibles. Era una decisión clínica y era también una decisión moral de una dureza que los médicos que la tomaron llevarían consigo el resto de sus vidas. Estudiantes de medicina civil fueron reclutados de urgencia desde universidades británicas. Las instalaciones de entrenamiento militar de la zona fueron reconvertidas en hospitales de campaña. Un equipo de la Cruz Roja Internacional llegó el 17 de abril. A pesar de todo ello, más de 13.000 de los supervivientes encontrados vivos en el campo morirían en las semanas posteriores a la liberación. No fue negligencia, fue el resultado de años de destrucción sistemática del organismo humano que ninguna intervención médica podía revertir en semanas. La alimentación presentaba una paradoja que los médicos tardaron varios días en comprender del todo. Los soldados querían dar comida a los supervivientes de inmediato. Era el impulso natural de cualquier ser humano ante el hambre extrema.
Pero después de meses o años de inanición severa, el sistema digestivo humano no puede procesar una alimentación normal. Las raciones estándar del ejército, ricas en grasas y proteínas, desencadenaban en organismos en ese estado lo que la medicina llama síndrome de realimentación, una cascada de desequilibrios metabólicos que podía ser fatal. Los médicos del 11º Hospital de Evacuación Ligero desarrollaron en esas semanas protocolos de introducción calórica gradual que se convirtieron en referencia para la medicina de emergencias humanitarias posterior. Pero antes de que esos protocolos estuvieran establecidos, algunos supervivientes murieron de lo que debía salvarlos. Era la crueldad final del sistema. Sus víctimas podían morir de un abrazo. Dentro del campo, la gestión del caos inmediato exigió decisiones que habrían resultado impensables semanas antes. Los guardias de las SS capturados, unos 80 hombres que no habían huido antes de la llegada británica, fueron puestos a trabajar bajo supervisión militar. Se les obligó a transportar cadáveres, cavar fosas comunes y limpiar barracones. Las fotografías de esas semanas, muchas de ellas publicadas en la prensa británica, muestran a hombres con uniformes de las SS arrastrando cuerpos bajo la mirada de soldados armados. Era una imagen que el público europeo necesitaba ver, y que los propios soldados británicos encontraron perturbadora de una manera diferente a la del horror de los campos. Había en ella algo que no encajaba con ninguna categoría conocida de la guerra. El comandante Joseph Kramer, que había permanecido en el campo esperando la llegada de los británicos, supervisaba esas labores antes de ser formalmente arrestado. Sería juzgado en el juicio de Bergen-Belsen en noviembre de 1945 y ejecutado el 13 de diciembre junto a otros 10 acusados. Los soldados de la Wehrmacht también fueron movilizados. El capellán católico Edmund Swift describió lo que ocurrió cuando una compañía de soldados alemanes fue obligada a trabajar con los cadáveres. Después de depositar unas 2 docenas de cuerpos en una fosa, un cabo se arrancó la cruz de hierro del pecho y la pisoteó en el suelo. El resto de la compañía hizo lo mismo, en silencio, uno tras otro. Era el gesto de hombres que comprendían, de repente o fingían comprender, la naturaleza del régimen que habían servido. La decisión de Eisenhower de obligar a la población civil alemana a visitar los campos fue ejecutada en Bergen-Belsen y en decenas de instalaciones en toda la zona aliada. Los registros de esas jornadas muestran a grupos de civiles alemanes, en su mayoría mujeres porque los hombres estaban en el frente o en cautiverio, caminando entre las instalaciones del campo con expresiones que los fotógrafos capturaron con una precisión incómoda. Algunos lloraban. Otros miraban con una indiferencia que podía ser shock o podía ser otra cosa. Muchos afirmaron después que no habían sabido nada. Otros reconocieron haber notado los convoyes de prisioneros llegando en tren, el humo visible desde las ciudades, el olor que en días de viento alcanzaba los barrios residenciales. Entre notar y preguntar había una distancia que muchos habían optado conscientemente por no cruzar durante años, y que ahora resultaba imposible de mantener. Los juicios de Bergen-Belsen, celebrados en Lüneburg entre septiembre y noviembre de 1945, fueron los primeros juicios por crímenes de guerra celebrados por los británicos tras la capitulación alemana. 44 acusados comparecieron ante el tribunal. Entre ellos estaba el Dr. Fritz Klein, médico que había ejercido en Auschwitz-Birkenau y en Bergen-Belsen. En su declaración final, Klein reconoció ser tan responsable como quienes estaban en la cima del sistema por el asesinato de miles de personas. Era una admisión que los fiscales no esperaban en esos términos. Klein fue ejecutado. El capitán Franz Hössler, con una larga carrera documentada en Auschwitz y Dora Nordhausen, optó por una defensa diferente. Declaró que no era agradable ser nazi, que se había unido a las SS en 1933 porque estaba desempleado, que había intentado ser amable con los internos. El tribunal no creyó ninguna de esas afirmaciones. También fue ejecutado. Para los soldados que trabajaron en Bergen-Belsen durante esas semanas, el día de la victoria, el 8 de mayo de 1945, fue un momento de una ambigüedad difícil de describir. John Roger Dixie, estudiante de medicina británico que llevaba semanas trabajando en el campo, recordó haber entrado en uno de los barracones ese día para anunciar en varios idiomas que la guerra había terminado, que Alemania había sido derrotada. No hubo respuesta. Sin vítores, sin celebración. Solo lo miraban. Dixie entendió entonces algo que los supervivientes sabían desde antes. La guerra había terminado, pero no para ellos. El 21 de mayo de 1945, los británicos quemaron Bergen-Belsen.
Los barracones habían resultado imposibles de descontaminar adecuadamente, y la decisión de destruirlos era sanitaria, simbólica y final. En el terreno donde había estado el campo, se colocó un letrero en inglés y alemán. Aquí yacen 10.000 personas muertas. Era solo una fracción del número real, pero era lo que podía decirse en una sola frase. Estamos libres, pero nadie nos espera en ningún lugar. El drama de los desplazados judíos. La primavera de 1945 terminó con el sistema de campos nazis. Pero no terminó el problema de las personas que habían sobrevivido a él. En mayo de 1945, había en Europa entre 8 y 10 millones de personas desplazadas, trabajadores forzados, prisioneros de guerra liberados, refugiados de múltiples países, supervivientes de los campos de concentración. Entre ellos, unos 250.000 judíos que habían sobrevivido al Holocausto y que se enfrentaban a una pregunta para la que los aliados no tenían respuesta preparada. ¿A dónde iban? Zalman Greenberg, médico superviviente del gueto de Kaunas y de varios campos de concentración, fue designado por los americanos para dirigir el hospital de supervivientes judíos establecido en el monasterio de St. Ottilien, en Baviera. Un mes después de la liberación, en un discurso ante supervivientes reunidos para la primera celebración del Shabbat libre en años, dijo algo que nadie en la sala podía refutar. Somos libres, pero no entendemos nuestra libertad, porque todavía estamos a la sombra de los muertos. Era la descripción más precisa de la condición de cientos de miles de personas en ese verano europeo. Libres en el sentido jurídico. Sin comunidad, sin familia, sin propiedad, sin país al que regresar. El problema de fondo era estructural y era también brutal en su simplicidad. La mayoría de los supervivientes judíos no podían volver a casa porque sus casas habían dejado de existir en cualquier sentido real. En Polonia, donde antes de la guerra habían vivido más de 3 millones de judíos, quedaban en 1945 entre 250.000 y 300.000 supervivientes. Sus propiedades habían sido ocupadas por vecinos que no esperaban que nadie regresara a reclamarlas. Sus comunidades habían sido físicamente destruidas, y el antisemitismo en Europa Oriental no había desaparecido con el nazismo. El pogrom de Kielce, ocurrido el 4 de julio de 1946 en una ciudad polaca de tamaño mediano, lo demostró con una claridad que no admitía interpretación. Una multitud polaca atacó a supervivientes judíos que habían intentado reconstruir su vida allí, matando a 42 personas. En los meses posteriores al pogrom de Kielce, decenas de miles de judíos polacos huyeron hacia las zonas de ocupación occidentales en Alemania y Austria. Era una segunda expulsión, esta vez sin las SS. Un superviviente polaco entrevistado en Italia en 1946 lo describió en términos que no necesitan comentario. Había regresado a Polonia, había encontrado a extraños viviendo en su piso y no había encontrado a ningún miembro de su familia. De 7 personas, quedaba solo él. Abandonó Polonia 2 semanas y media después de haber llegado y regresó a Alemania, donde ayudó a establecer una comunidad agrícola en el campo de personas desplazadas de Segersdorf. La respuesta institucional a esa situación fue el sistema de campos de personas desplazadas, los llamados DP-Camps, administrados en gran medida por la UNRRA, la Administración de Naciones Unidas para el Socorro y la Rehabilitación. El campo de Feldafing, en las orillas del lago Starnberg en Baviera, fue el primero designado específicamente para supervivientes judíos. Había sido una escuela de las juventudes hitlerianas. Para los supervivientes que llegaron a ese y a los demás campos del sistema, la paradoja era difícilmente soportable. Después de haber sobrevivido a los campos nazis, muchos de ellos terminaban en otros campos, esta vez administrados por los aliados, en suelo alemán, a veces en los mismos barracones que habían ocupado como prisioneros. Francesca Wilson, trabajadora de la UNRRA que llegó a Feldafing en mayo de 1945, describió unas condiciones que semanas después de la liberación seguían siendo gravísimas. El informe Harrison cambió la situación política. Earl Harrison, representante americano en el Comité Interaliado de Refugiados, fue enviado por el presidente Truman en el verano de 1945 a inspeccionar los campos de personas desplazadas. Su informe, entregado en agosto, fue devastador. Muchos supervivientes judíos seguían viviendo, en sus propias palabras, en condiciones muy similares a las que les habían impuesto los alemanes, excepto que no los estaban exterminando. Truman envió el informe directamente al general Eisenhower con una nota exigiendo mejoras inmediatas y presionó a los británicos para que autorizaran la emigración de 100.000 judíos a Palestina.
Los británicos, atrapados entre la presión americana y las obligaciones de su mandato palestino y la oposición árabe, se negaron. Esa negativa tuvo consecuencias que se extenderían durante décadas. La frustración acumulada de los supervivientes judíos con las potencias occidentales y en particular con Gran Bretaña reforzó masivamente el apoyo al establecimiento de un Estado judío en Palestina. Los campos de personas desplazadas se convirtieron en centros activos de organización sionista y de preparación para la emigración ilegal. Cuando David Ben Gurión visitó el Comité Central de Judíos Liberados en Múnich, el 27 de enero de 1946, primer aniversario de la liberación de Auschwitz, encontró a una comunidad que en su aplastante mayoría había llegado a la misma conclusión: no había futuro para los judíos en Europa. En 1947, el barco Exodus intentó llevar a 4.500 supervivientes a Palestina. Los británicos lo interceptaron en aguas del Mediterráneo y lo devolvieron a Europa, obligando a sus pasajeros a desembarcar en Hamburgo, en suelo alemán. Las imágenes de ese desembarco forzado dieron la vuelta al mundo y se convirtieron en uno de los argumentos más potentes a favor del reconocimiento internacional de un Estado judío. La creación del Estado de Israel en mayo de 1948 fue, entre muchas otras cosas, el resultado directo de lo que había ocurrido en los campos de personas desplazadas durante los 3 años anteriores. Pero mientras esas tensiones políticas se desarrollaban, dentro de los campos ocurría algo que los observadores exteriores encontraban difícil de explicar. La vida no solo continuaba, se afirmaba con una intensidad que desafiaba cualquier expectativa razonable. En Bergen-Belsen, reconvertido en campo de personas desplazadas judías después de que los británicos quemaran las instalaciones originales, funcionaba el Katze Theater, una compañía de teatro que representaba obras en yiddish ante públicos de supervivientes. Una de sus piezas más populares se llamaba Partisanos. Se organizaban torneos de fútbol entre equipos de distintos campos. Se establecieron yeshivas donde jóvenes que habían pasado años sin poder estudiar retomaban el Talmud. Y la tasa de matrimonios y de nacimientos en los campos de desplazados aumentó de manera que los demógrafos de la época describieron como extraordinaria. No era optimismo, era algo más antiguo y más resistente, la decisión colectiva de que la cadena no se rompería. Para muchos supervivientes, la soledad era sin embargo la herida que ninguna de esas actividades podía cerrar del todo. Un superviviente de Theresienstadt, que se convertiría más tarde en rabino, lo articuló con una precisión. Magda Blum, una niña húngara de 13 años que llegó al Reino Unido en el programa de acogida de niños supervivientes, había sido liberada en Bergen-Belsen sin apenas percibirlo, porque la noche anterior había muerto su madre y los tanques británicos avanzaron por la calle mientras a ella la sacaban de los barracones. Para Magda y para miles como ella, la liberación no había sido un momento. Había sido el comienzo de una vida construida sobre una pérdida que no tendría reparación. Lo que ocurrió en los campos de personas desplazadas entre 1945 y 1948 no fue el epílogo del Holocausto. Fue la demostración de que sus consecuencias no terminaban con el fin de la guerra, ni con la destrucción de los campos, ni con los juicios de Nuremberg. La integración de lo ocurrido en la memoria colectiva, en el derecho internacional y en la conciencia política del siglo XX ocuparía las décadas siguientes, y en muchos sentidos, continúa sin haberse completado. Margaret Bourke-White en Buchenwald, la cámara como escudo frente al horror. Cuando Margaret Bourke-White llegó a Buchenwald en abril de 1945 con su cámara de la revista Life, no era la primera vez que documentaba la guerra. Había fotografiado el frente soviético en 1941, el bombardeo de Moscú, la campaña del norte de África, el desembarco en Italia. Había visto muertos antes. Pero en Buchenwald entendió que lo que tenía delante superaba cualquier categoría que la fotografía de guerra hubiera manejado hasta entonces. Décadas después describiría lo que hizo ese día con una honestidad que pocas veces se encuentra en el testimonio de los profesionales del periodismo. Usó la cámara casi como una barrera entre ella misma y lo que estaba viendo. Era un recurso de autoprotección deliberado, porque si lo veía sin el filtro del visor, sin el encuadre que impone el objetivo, sin la tarea técnica que exige mantener la concentración en la exposición y el enfoque, simplemente no podía funcionar. Sus fotografías, publicadas en Life en mayo de 1945, llegaron a millones de lectores americanos que hasta ese momento habían recibido la guerra principalmente a través de cifras, mapas y comunicados militares. Las imágenes de Bourke-White no eran cifras. Eran rostros, cuerpos, espacios reconocibles como construidos por seres humanos para hacer lo que mostraban.
El impacto fue de una naturaleza diferente a cualquier cobertura anterior del conflicto. Pero ese impacto tenía un límite que muy pocos comprendieron en ese momento. Lo que Bork-White había fotografiado en Buchenwald era el resultado del colapso final del sistema, no su núcleo. Buchenwald no había sido un campo de exterminio. Los campos donde el genocidio había sido ejecutado de forma más sistemática e industrial estaban en otro lugar, y sus imágenes no circulaban con la misma intensidad en la prensa occidental. La razón era geográfica y política a la vez. Los campos donde la maquinaria del exterminio había funcionado a mayor escala, Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Bełżec, Chełmno, estaban en Polonia y habían sido liberados por el Ejército Rojo. Treblinka, donde entre 700.000 y 900.000 personas habían sido asesinadas, no existía ya como instalación visible cuando los soviéticos llegaron. Las SS lo habían desmantelado en 1943 y habían plantado árboles sobre las fosas para borrar las huellas. Sobibor y Bełżec habían sido igualmente arrasados. En Auschwitz, los soviéticos encontraron evidencia masiva y 7.000 supervivientes, pero sus informes fueron recibidos en Occidente con el mismo escepticismo que había afectado a la cobertura de Majdanek meses antes. El periodista Alexander Werth había enviado a la BBC un informe detallado desde Majdanek en el verano de 1944. Fue rechazado como propaganda soviética. El resultado fue una distorsión que tardaría décadas en corregirse. Bergen-Belsen se convirtió en el emblema del horror nazi para el público británico. Buchenwald cumplió esa función para los americanos. Dachau, el campo más antiguo del sistema, fundado en 1933, pasó a ser el símbolo más reconocible del concepto abstracto de campo de concentración. Ninguno de los tres había sido un campo de exterminio. Los campos donde el genocidio había tenido su expresión más directa y masiva, los campos donde no se usaba a los deportados como fuerza de trabajo, sino que se les gaseaba al llegar, quedaron fuera del imaginario público de la posguerra porque sus vestigios físicos eran escasos, sus supervivientes eran poquísimos y las cámaras occidentales no habían llegado hasta ellos. Esta distorsión tenía una consecuencia más profunda que la meramente visual. Contribuyó a que incluso en 1945 muchas personas, incluyendo periodistas, soldados y responsables políticos aliados, no comprendieran con claridad que el sistema nazi había estado diseñado para exterminar específicamente a los judíos de Europa como grupo. Los informes de los campos tendían a describir a las víctimas en términos nacionales: polacos, franceses, belgas, soviéticos, griegos. La identidad judía de la mayoría de las víctimas era mencionada, cuando lo era, de forma subordinada o marginal. El gran rabino de Gran Bretaña, J. H. Hertz, escribió una carta al Times de Londres el 28 de mayo de 1945, intentando corregir este punto directamente. Advertía que el gran público británico no sabía aún que los nazis habían exterminado a 5 millones de judíos en cámaras de gas mediante fusilamientos masivos y otros métodos, y que ese hecho específico no estaba siendo comunicado con claridad. Era una advertencia que venía demasiado tarde para cambiar la narrativa que ya se estaba consolidando. Los juicios de Nuremberg, que comenzaron en noviembre de 1945 ante un tribunal militar internacional compuesto por representantes de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética, construyeron el primer marco jurídico internacional para nombrar y juzgar lo que había ocurrido en los campos. El material documental, los archivos de las SS recuperados antes de que pudieran ser destruidos, las fotografías, las filmaciones y los testimonios de supervivientes constituyeron una parte central de la acusación. Por primera vez en la historia, un tribunal internacional juzgaba a los dirigentes de un Estado por crímenes cometidos contra su propia población y contra los ciudadanos de otros países. Pero incluso en Nuremberg, la destrucción de los judíos europeos fue presentada como uno de varios crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, no como el eje central e identificador del sistema criminal nazi. El término que hoy utilizamos, holocausto, para describir específicamente el genocidio de los judíos europeos, no entraría en el uso común hasta décadas más tarde, impulsado en parte por la emisión televisiva de la serie homónima en 1978 y por el largo trabajo de historiadores, instituciones y supervivientes que reclamaron un nombre propio para lo que había ocurrido. Hay un aspecto de la posguerra que la narrativa pública occidental tardó más en integrar. Cuando los soviéticos retomaron el control de los territorios donde estaban algunos de los campos liberados, varios de esos mismos recintos fueron reutilizados como instalaciones de internamiento político para las nuevas administraciones comunistas en construcción.
Sachsenhausen fue reabierto como campo especial número 2. Buchenwald, liberado por los americanos pero situado en lo que se convertiría en la zona de ocupación soviética, fue convertido en campo especial número 7. Según cifras que el gobierno soviético no desclasificaría hasta 1990, en esos campos especiales estuvieron internadas 122.671 personas entre 1945 y su clausura a principios de 1950. De ellas, casi 43.000 murieron durante su detención. Las condiciones no eran comparables al sistema nazi en sus métodos ni en su escala, pero eran duras, y la función de esos campos era inequívoca: eliminar a los opositores reales o potenciales del nuevo orden político. El hecho de que los mismos espacios físicos donde el nazismo había ejercido el terror fueran inmediatamente reutilizados para otra forma de terror político es uno de los datos más perturbadores de la historia de la posguerra europea y uno de los que más tardó en aparecer en los libros de historia de los países afectados. Vera Caroli, superviviente de Bergen-Belsen, recordó algo que ningún fotógrafo capturó en sus imágenes: la mirada de los soldados británicos que entraron a liberarlos. Ese horror absoluto en sus ojos, dijo, nunca lo olvidaría. Era evidente para ella que apenas podían distinguir entre las pilas de cadáveres y los supervivientes exhaustos. El teniente Albert Hattler, oficial americano de personas desplazadas destinado en Mannheim, escribió a su esposa el día en que terminó la guerra que no había tanta alegría en su corazón como había anticipado. Temía por la paz, escribió, porque los supervivientes estaban libres pero aturdidos, y en sus corazones nunca podrían deshacerse de los últimos 5 años. Hadassah Rosensaft, superviviente de Bergen-Belsen, lo resumió con una precisión que ningún análisis histórico supera. La liberación había llegado demasiado tarde, no solo para los muertos, sino también para los vivos. Las puertas estaban abiertas, pero no había a dónde ir, y nadie esperaba a nadie en ningún lugar. Lo que los aliados encontraron entre abril y mayo de 1945 no era el final limpio de una guerra. Era la evidencia acumulada de 12 años de un sistema construido deliberadamente para brutalizar, esclavizar y exterminar a millones de personas, ejecutado con los recursos de un Estado moderno y la colaboración activa o pasiva de millones de ciudadanos. La magnitud de esa evidencia superaba en 1945 la capacidad de comprensión de quienes llegaron a atestiguar sus consecuencias, y la fotografía de Burke White, la voz de Murrow, las imágenes filmadas en Bergen-Belsen y Dachau capturaron solo una fracción de lo que había ocurrido. La fracción visible, accesible a las cámaras occidentales, geográficamente alcanzable. El resto tardó décadas en encontrar su lugar en la memoria colectiva. La liberación de los campos de concentración no fue un momento de redención, fue el inicio de un proceso de comprensión que el mundo todavía no ha completado.